La primera vez que nosotros abramos Reaper nos va a aparecer esta ventanita y en realidad cada vez que lo abramos nos va a aparecer esta ventanita donde básicamente nos dicen de que podemos comprar Reaper y que de hecho deberíamos comprar Reaper, pero incluso si tú crees que todavía no tienes el dinero o no quieres gastar todavía en Reaper, lo único que tienes que darle clic es acá, a seguir evaluando. Y ya está. Tienes Reaper completamente activado. No es que te desactive algunas funciones, no. Es el programa totalmente completo. Hay que partir entonces de justamente la terminología que les brindé, dónde está y para qué nos sirve. Vamos a empezar, por ejemplo, con Ripple. Ripple es este botoncito de acá, este cuadradito de aquí, que está desactivado. Este Ripple, bueno, Reaper presenta Ripple, el botón Ripple, de manera muy, muy gráfica. Como se dan cuenta, cuando está desactivado, solo el cuadradito del medio está en gris. Si yo lo activo una vez, ahora no solo está activado el cuadradito del medio, sino también el de la derecha. Eso nos quiere decir entonces que lo que yo haga en este clip del que estaba en el medio va a mover a todos los clips que estén a la derecha. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si lo vuelvo a presionar? Están prendidos los de arriba y los de abajo también. Eso quiere decir entonces que si yo muevo este clip, voy a mover a todos los que están a la derecha, los que están arriba y a la derecha, y los que están abajo y a la derecha. Yo personalmente les recomiendo que desactiven estas dos funciones, Snap y Grilla, porque son funciones que básicamente se utilizan en la cuestión de música, cuando estamos grabando una batería y queremos mezclar música, que para hacer un podcast sinceramente no nos ayuda, más bien nos entorpece. Lo que hace la grilla más el Snap, este imancito de acá, es todo lo que tú trates de mover se va a atorar según lo que estén en tus barras, en la grilla, ¿no? Lo que te indique las guías. Si tú mueves algo, se va a atorar en esas grillas. Entonces no te va a dejar mover algo en medio, sino siempre te va a forzar a pegarte a esta grilla, que no es tan útil pues para editar una voz, porque a veces nosotros tenemos que corregir algo que está justo en medio y es incómodo. Yo siempre sugiero para podcast eliminar estos dos o desactivarlos. Partamos por pasemos al botón del inicio, que es un tema que me imagino ya conocen todos, es el fade. Para los que no conozcan qué es el fade es cuando, por ejemplo, escuchamos una canción que no termina en tan tan, sino termina yéndose el volumen, como que termina y se va yendo y se va yendo. Eso se llama fade out, o sea que la canción se va yendo, se va yendo y se va yendo, se va yendo. Y de igual manera existe el fade in, o sea que empieza muy bajito, muy bajito, muy bajito y va subiendo de volumen. O sea, fade out hacia abajo porque se va y fade in cuando empieza. Entonces, ¿qué es el crossfade? O sea, la mezcla de los dos. O sea que puedo coger algo que se va yendo, se va yendo, se va yendo y encima mientras se va yendo empieza otro. Es como una suerte de transición entonces, que nos permite despedirnos de un clip y darle el inicio al otro a la vez. De esa manera nuestras mezclas de música o lo que sea van a sonar mucho más, no tan torpes, no va a saltar el audio, va a sonar mucho más suave, más tranquilo, más procesable, digamos, ¿no? Sin que el oído nos salte como que, oye, hay un error ahí. El resto de herramientas, por ejemplo, este clip y el clip de acá, en realidad no afectan en nada a la edición de podcast, sin embargo yo los dejaría activados porque nos ayudan un temilla de agrupar. Cuando yo les comentaba del glue, ¿se acuerdan del glue? Esto que nos permite este clip que está lleno de cortes, juntarlo en un solo clip para poder moverlo más fácil, se basa en estos dos clips. Entonces yo recomendaría personalmente que siempre los dejen activos. No va a afectar en su flujo de edición, pero sí los va a ayudar justamente a poder hacer este glue sin problemas y tener que buscar cómo linkearlo. Muy, 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 muy básico que esté ahí. En esta carpetita, y es como yo sugiero que empiecen vuestros proyectos, es crear una carpeta con el nombre de vuestro proyecto y tener dos carpetas principalmente. Los insumos, donde tengo mis locuciones y, por ejemplo, mi cuña, que yo ya preparé una cuña para el inicio, y la música que yo voy a utilizar, que obviamente es libre de copyright. Para empezar, entonces, vamos a empezar con arrastrar una locución. Por ejemplo, yo tengo acá dos locuciones, una que necesite ecualizar y una que no necesite ecualizar. Voy a arrastrar solo para dar el ejemplo de cómo navegar la que está sin ecualizar. Para importar audios, chicos, solo tenemos que hacer eso. Dividir la pantalla, o sea, coger el Ripple, ponerlo a un costadito, coger nuestra carpeta y arrastrar el audio. Y ya está, ya lo tenemos ahí automáticamente. Reaper automáticamente al importar un audio, crea un canal de audio. Esto se llama un canal de audio. Entonces, en el canal audio que se llama Locución Bruto sin EQ, está el audio Locución Bruto sin EQ. Sin embargo, nosotros podemos cambiarle el nombre al canal, por ejemplo, voz, y también al clip. Le doy doble clic al clip y le puedo poner loc 1. ¿Me dejo entender? O sea, tenemos la personalización ahí. Puedo cambiar el nombre del canal y también el clip.
sin problema, solo dándoles doble clic. Listo. Para movernos en el Reaper, ¿cómo hacemos? Zoom, zoom out, acercarnos, movernos, etcétera. Muy fácil. Con la ruedita de nuestro mouse, vamos hacia adelante y hacemos zoom. Y si queremos retroceder hacia atrás, zoom con la ruedita hacia atrás. Giramos hacia atrás. Dependiendo de dónde pongamos nosotros esta barrita se pone haciéndole clic en donde sea. Como verán. Si quiero hacer zoom acá por alguna razón, lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo nos movemos de derecha a izquierda? Y para esto voy a mover un audio así, así. Ok. ¿Cómo nos movemos de manera horizontal? Presionamos el botón Alt y también con la ruedita nos movemos. Ahora con la ruedita, mientras presiono el botón Alt, nos permite deslizarnos de manera horizontal en el software. ¿Ok? Básicamente con estos dos movimientos, el zoom in y zoom out, y el movimiento horizontal, ya podemos básicamente dominarnos y movernos tranquilamente en Reaper. Igual si tuviésemos problemas, acá están las barritas, a la mano. Igual si tuviéramos más canales, podríamos irnos de arriba a abajo, ¿no es cierto? Una última cosa que les va a servir un montón es estos dos botoncitos de acá. Con este muteamos, o sea, silenciamos ese canal de audio y con este le damos prioridad que se escuche por encima del resto de audio. Por ejemplo, voy a crear otros canales acá. Para crear nuevos canales, basta con mover un clip hacia abajo o hacerles doble clic acá. Voy a crear varios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un clip abajo y luego tengo la música abajo y tengo cuñas abajo y demás y solo quiero escuchar mi locución de que está acá arriba para no escuchar toda la mezcla, le doy solo, porque de esa manera le indico al software que quiero priorizar la escucha de ese canal. Pero si en cambio quiero escuchar todo menos esa locución, le doy mute. Lo que yo les recomiendo siempre es que si van a editar una voz, como en este caso porque esto es solo voz, realmente es un contenido que se sube al... Les recomiendo que siempre le hagan anti-click o clic derecho, se vayan a Item Settings o configuración del ítem, ¿se acuerdan qué es ítem, no? El clip de audio, la representación de nuestro audio, y le pongan tomar solo el canal izquierdo o derecho dependiendo de cómo hayan grabado, ¿ok? Porque de esta manera solo se quedan con la voz, o sea, con el clip de voz. No se quedan con el lado izquierdo que por lo general es ruido o el derecho que también por lo general es ruido, sino solo se quedan con la voz. Es solo un tema de quedarnos con lo que nos sirve, porque si hubiéramos tenido, por ejemplo, en el caso anterior, que el lado izquierdo se escucha mi voz, pero en el lado derecho se escucha el ambiente porque grabamos en estéreo, esto se llama estéreo. Si grabamos en estéreo, les recomiendo que, por ejemplo, si mi voz está en la izquierda, tomo el canal izquierdo. Y ya está. Me quedo solo con mi voz y el otro canal, el lado derecho, se eliminó para no tener el ruido. Siempre es bueno trabajar las voces de esta manera, en mono. Esto se llama mono porque solo hay una sola cosa, no hay dos como habían antes. Entonces, ¿cómo empezamos a editar acá? Les voy a explicar los comandos básicos. Por ejemplo, yo quiero eliminar todo este espacio vacío de aquí a la izquierda, porque es un espacio vacío, no me sirve de nada. ¿Cómo hago eso? Sin el Ripple activado, porque estoy desactivando el Ripple, le doy la letra S para hacer una rebanada, un corte. Listo, hice el corte y ahora puedo coger este clip aparte de este que sí me sirve. Y le doy borrar con suprimir, el botón de borrar, de suprimir de su computadora. Ya está. Y básicamente esta es la lógica de la edición. La lógica de la edición en cualquier cosa en general, video o audio, es cortar, o sea, hacer un split, cortar, eliminar lo que no nos sirve, juntar lo que sí nos sirve y tener un sentido del ritmo, según la música o según la locución, porque no nos sirve tener una locución que parece robot, porque la cortamos muy rapidito, sino nos interesa que suene una cosa fluida, ¿no es cierto? Un ritmo. Entonces, nuestra forma de editar tiene que tener en cuenta eso, el ritmo de la locución y cortar y juntar, básicamente. Entonces, volvamos. Tenemos que escuchar lo que digo para saber en qué momento voy a cortar y en qué momento he repetido y necesito hacer la corrección. Eureka. Así es, toda buena idea empieza con una buena... Perdón. Así es. Así es. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero como se dieron cuenta, acá empecé una toma y me equivoqué. Acá empecé otra toma y me equivoqué. Y a partir de acá recién empecé una toma correcta. Ok, tengo dos opciones acá. Hago un corte donde está mi toma correcta. Me voy donde empiezan las tomas incorrectas. O sea, para tener un clip que voy a borrar, que es este. Y le doy suprimir. Y acaban las dos opciones. O le doy suprimir y se genera este espacio y lo junto manualmente. Para que sea una sola cosa. O utilizamos Ripple,
que es ese efecto que les había dicho, este efecto multiplicador. ¿Qué pasa? Si nosotros activamos Ripple, o sea, que a partir de ahora lo que yo haga en este clip va a afectar a los de la derecha, nos va a ayudar un montón en cuanto a la velocidad de edición. ¿Por qué? Miren, voy a marcar otra vez el pedazo de audio que no me sirve, que es este de acá. Así es, Ya. así es. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Ah, perdón, no es ahí. Es desde acá. Todo este pedazo de audio no me sirve. Con el Ripple activado, si recuerdan en el anterior ejemplo, yo borraba y se quedaba vacío, o sea, se quedaba así como estaba, simplemente desapareció ese clip que no me sirve y ya. En cambio, si lo hago con el Ripple activado, se juntan automáticamente. Y ya está. Ya no tengo que estar moviendo y calzando el espacio, sino lo hace automáticamente el software. Entonces ahora, Eureka. ya está. Me ahorré el Todo tiempo. buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Y esa es la ventaja de trabajar con el Ripple. Sin embargo, el Ripple a veces nos puede entorpecer las cosas, porque a veces nosotros queremos moverlo de manera manual. Así que cuando ustedes crean conveniente utilizar el Ripple para justamente ahorrarse ese tiempo y que lo junte automáticamente, bacán. Pero cuando ustedes quieran hacerlo de manera manual, porque quieren ser súper precisos, desactivan el Ripple y lo mueven ustedes manualmente, ¿no? Yo quiero que se mueva en realidad no hasta acá, sino hasta por acá. Si yo junto y tengo el botón de crossfade que se acuerdan está acá al inicio, me genera un fade in, perdón, un fade out para este clip, porque se va yendo, y un fade in para este clip que está empezando. En el caso de una voz, no es tan recomendable que haya un crossfade, porque puede generar esto. Miren, van a escuchar cómo suena. Eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de ¿Vieron? Empezó. Pero para tener una buena idea, porque recién porque está empezando desde cero y empieza a subir el volumen. En este caso no me sirve entonces tener un crossfade, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es desactivar el crossfade y juntarlo así de manera manual y ya está. Ya no me genera crossfade. una idea. Pero para tener una buena idea Ya de está. qué puedes hacer. Entonces recuerden, el crossfade me serviría, por ejemplo, para cuando nosotros le pongamos la música, como lo vamos a hacer en unos momentos, hacer que la música no se corte de golpe, sino que sea con una transición bonita, ¿no? Se vaya yendo una y va empezando la otra. Sobre todo para la música, digo, nos sirve el usar el crossfade. Y lo vamos a ver, no se preocupen. Pero sigamos la edición de la locución. Una idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar bastante espacio. El Internet. Así es. Podcast obviamente es un contenido que se sube el podcast, lógicamente, es un contenido básicamente de Internet. La cantidad de... El podcast, lógicamente, es un contenido básicamente de Internet. Ok. El Internet. Así es. Podcast obviamente se sube. Ok, entonces otra vez me sitúo donde quiero cortar. Como vimos acá, repito dos veces. No, el podcast si me equivoco. Otra vez el podcast si me vuelvo a equivocar. Y recién acá lo digo bien. Entonces me sitúo donde empieza el error, me sitúo donde empieza mi toma correcta. De esa manera me estoy quedando con lo que quiero eliminar. Activo mi Ripple para ahorrar mi tiempo y ¡pum! Le doy suprimir y se juntó automáticamente. Esa es la lógica de la edición, ojo chicos. Y que tenga ritmo. Porque es muy distinto, por ejemplo. Y voy a romper el ritmo para que me entiendan a qué me refiero con el ritmo. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? ¿Qué puedes hacer en tu primer podcast? Tienes que entender algo que te va a Estoy dar en un ritmo, estoy bastante hablando, espacio. ¿no es cierto? El Internet. Así es. Y hay un silencio, pues eso me rompe el ritmo. Ya no suena como fluido, ¿no es cierto? Entonces la El idea es que nuestro podcast suene fluido. Entonces lo calculo por acá más o que te va a menos, dar bastante hasta que como que espacio. se sienta como una sola El cosa. Internet. Así es. El podcast, ¿Me lógicamente, entienden? Es casi como un tema de si estuviéramos escuchando música, como si nuestra voz o nuestra locución tuviera un ritmo automáticamente. La cosa es seguirle el paso a ese ritmo, para que no se sienta como muy mordido, por ejemplo. En este caso lo voy a juntar mucho, mucho, mucho para que parezca así mordido. bastante espacio. El Internet. Así es. El podcast, ¿Se lógicamente, dan es un... cuenta? O sea, el podcast empieza muy, muy rápido, entonces pierdes ese ritmo, porque estás haciendo un ritmo y de la nada ¡pum! Empieza otra cosa muy rápido. Hay que darle ritmo, hay que darle su espacio para que las cosas tengan bastante justamente ese espacio. tiempo. El Internet. Así es. El podcast, lógicamente, es un contenido... Listo. Como se habrán dado cuenta, este pedazo no me sirve. Y ya tenemos la locución completa, editada, ya está limpia, ya no hay errores, ya no hay espacios que no están de más, ya suena como una sola cosa. El gran problema que sucede con el clip ahorita que ya está todo cortado, porque ven, hay cortes en todos lados. ¿Qué pasa si quisiera mover todo esto hacia la derecha, por ejemplo? Porque me está molestando ahí, quiero moverlo a la izquierda, perdón, a la derecha. Si cojo un clip, se va a mover solo ese.
Oh, no, pero yo lo cojo desde el medio. No, tampoco me deja. Entonces, tenemos dos opciones acá. O hacemos el glue que les había comentado, que es seleccionas un clip y con Shift seleccionas el resto de clips, como en Windows. O sea, tú coges una carpeta y seleccionas el resto, se seleccionan todos. Y le vamos a dar al comando Control Shift G. Es glue. Y se hizo glue. Y se hizo un solo audio. Ya está. Ya lo podemos ver tranquilamente a cualquier lado. Esa es una opción. Ahora tenemos otra opción que ya es muy, muy impráctica, a mi parecer, cuando queremos mover cosas. De este estilo, ¿no? O sea, me refiero a un objeto que esté con varios cortes. Así como en Windows, y voy a volver a Windows un segundito, así como en Windows nosotros podemos seleccionar varios archivos con clic izquierdo, ¿no es cierto? Nosotros podemos seleccionar varios archivos y copiarlos a donde queramos, o seleccionamos este y lo movemos, ya. De igual manera, en Reaper se pueden seleccionar varios archivos, pero no con el clic izquierdo, sino al revés, con el clic derecho. Porque si lo hago con el clic izquierdo, mira lo que pasa. Me genera una línea de tiempo, una selección de tiempo. Y eso no me sirve. Lo que tengo que hacer, por cierto, para eliminar una selección de tiempo, solo le dan la tecla escape. Y ya la eliminó. Si nosotros queremos seleccionar entonces todos los clips, con el clic derecho, nos sale ese cuadradito que nos sale en Windows. Y ya está. Seleccionamos todo lo que queramos seleccionar. No importa desde dónde empezamos. Y ya está. Ahí podemos mover. Al estar seleccionados todos, se mueven todos en paquete. Ahora ya viene el momento de aplicar la compresión y la ecualización. Yo personalmente, ya porque llevo un montón de tiempo editando audio, reconozco o escucho que mi voz está muy grave. Hay como una suerte de sonido que suena durante toda mi locución. A ver si lo perciben. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de Que no molesta, o sea, podríamos dejarlo así realmente sin ecualizar. Ojo, estoy hablando de ecualización netamente. Compresión, como se darán cuenta, si hay un montón de altas y bajas. Eso sí lo tenemos que controlar de todas maneras. Pero para empezar con la ecualización, porque siempre se empieza con la ecualización y la compresión es al final. Para empezar con la ecualización, yo personalmente sí le bajaría a los graves un poquito, porque siento que está muy, muy cargado en graves. Ok, entonces, ¿cómo aplicamos efectos a este canal de audio? Fácil. Acá nos dice justo eso, Effects. Le damos clic ahí y nos van a aparecer estas ventanitas. Primero, acá este es nuestro buscador. Esta es la barrita de búsqueda en nuestro Explorer. Nada más eso, o sea, nos permite buscar cosas. Entonces, justo, me apareció en EQ, pero si no les apareciese EQ, ustedes se buscan a categorías y buscan EQ. Y ahí les aparece el EQ que viene por defecto con Reaper, que por cierto es muy, muy, muy bueno. Ya está, acá está la ecualización. Y acá les voy a explicar, ¿se acuerdan todo lo de los filtros? Va. Voy a tomar la frecuencia, perdón, la banda número 1. Esto es una banda. O sea, esto me permite moverlo así como me dé la gana. Como se darán cuenta, si yo subo, yo no quiero subir todo en paquete ni bajar todo en paquete. Lo que me está pasando es que, como se darán cuenta, mi tipo de filtro ahorita en estos momentos para el número 1 es shelf. Y el shelf justamente genera esto. A partir del punto donde yo lo ponga, no importa si es acá o acá o donde sea, todo lo que esté atrás en este caso, porque es low shelf, todo lo que esté atrás va a subir o bajar de volumen. Y eso no quiero. Bueno, para esta locución yo lo haría, pero para la explicación les voy a explicar que no. No me sirve, pues, entonces, en el ejemplo que les estoy poniendo. Lo que yo quiero es solo subir o bajar esta frecuencia en específico, la de 2000. ¿Cómo hago? Busco, le doy a los tipos de bandas que hay y me voy a banda. Band. Y ahora miren, si lo subo o lo bajo, solo sube esa frecuencia. ¿Se dan cuenta? Ya no me afecta lo que está atrás. De igual manera, voy a volver al shelf, pero no voy a volver al low shelf, sino al high shelf, o sea, el shelf alto. A partir de este punto ahora, todo lo que esté hacia adelante, o sea, hacia lo más agudo, va a subir o bajar. Antes de darle el ejemplo, voy a explicar los parámetros de aquí. Este es el volumen, con este controlamos el volumen, pero también lo podemos hacer manual como ustedes vieron, o sea, yo puedo subir y bajar esto. Y esta es la frecuencia. O sea, por ejemplo, si me voy voy a ir a una frecuencia que se escucha mucho, 1000. La 1000 es justo el medio de nuestra voz, o sea, la parte mediosa de nuestra voz. Le voy a subir el volumen adrede en banda para que escuchen. el proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes Ahora le hacer voy a en tu bajar. primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar bastante espacio. Se dieron cuenta que se vuelve nasal mi voz, ¿no? Que ya de por sí es media nasal,
peor todavía si subo la frecuencia de 1K. Eso en campana, porque solo le estoy subiendo a lo que está en 1K, o sea, en 1000, en 1000 Hz. Otra vez, sin, Proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero para le voy tener a una subir. buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar bastante espacio. El internet. Así es. Así afecta una banda, entre subir y bajar, ¿no? También le puedo bajar, no hay problema. Tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast. Básicamente toda mi voz desapareció, porque como les dije, la voz está en el medio. Entonces, si le bajas los medios, prácticamente te estás bajando la voz, básicamente. Y solo te quedan los graves y los agudos. Ok, eso es la banda. Ahora vamos a los shelves. Voy a poner low shelf, o sea, en teoría, solo a partir de aquí, de 1000K para abajo, o sea, de 1000 hasta 20, le voy a bajar el volumen a todo. Ojo, a todo a partir de 1000. Así sonaría. O una buena idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar ¿Vieron? bastante Ahora solo espacio. tengo a partir de 1000 hacia El adelante. internet. Así El es. resto se fue. El podcast, lógicamente, es un contenido básico. Ahora viceversa. A partir de 1000 hacia abajo le voy a subir el volumen para que suene súper grave. Eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar bastante espacio. El internet. Así es. El podcast, lógicamente, es un contenido básicamente de internet, lo cual te da una amplia cantidad de contenido básico. ¿Me entienden a qué va entonces la diferencia entre la banda y el shelf? La banda solo afecta la frecuencia que tú le pongas y el shelf afecta a partir de esa frecuencia hacia abajo, depende si le pones el low shelf o high shelf. Ahora voy a ir con el high shelf. Entonces, si el low shelf a partir de 1000 hacia abajo, perdón, si a partir de 1000 afecta hacia abajo, el high shelf a partir de 1000 hacia arriba va a afectar. Entonces, ahora va a sonar más agudo o menos agudo dependiendo si le subo o le bajo, por ejemplo. Pero para tener una buena idea de Voy a qué subirlo. puedes hacer en tu O sea, a primer partir de- podcast, tienes que entender. A partir de 1000 hacia arriba, va a subirle o bajar el volumen según lo que yo le ponga. Miren. Una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar bastante espacio. El internet. Así es. El podcast, lógicamente, es un contenido básicamente de internet, lo cual te da una amplia cantidad de públicos objetivos y personas a las cuales les puedes comunicar tu podcast. Tienes que entender algo que te va a dar bastante. ¿Vieron? O sea, la diferencia entre low y high es si va a afectar de ese punto hacia abajo o de ese punto hacia arriba. Derecha es arriba, o sea, más agudo, y de izquierda es graves o más abajo. Aquí yo voy a ecualizar la voz muy rápidamente, como yo quisiera que suene en audio, digamos. Ojo, estoy hablando de audio, ya es un tema más de gusto, ¿no? A mí me gusta que la voz no se... O sea, igual si hay una voz que está muy, se escucha así porque está como... Ya eso afecta a la locución porque no se entiende. Nosotros buscamos que haya una locución que se entienda. Esta locución se entiende perfectamente, entiendo todo lo que yo digo. Pero por un tema de gusto en específico, quisiera que haya un poquito más de agudos a través de bajarle los graves, porque también siento que es demasiado grave. Entonces mato dos pájaros de un tiro. En ese caso, yo voy a usar entonces un low shelf, porque quiero afectar a todo lo que está abajo. Y más o menos me voy a situar en el medio de mis graves. Recuerden esto. La parte grave es a partir de 200, ¿no es cierto? Entonces yo quiero los medios graves. O sea, a partir de 300 hacia abajo quiero bajarles esos graves. A ver, me pongo más o menos en 300, 358 es aproximadamente, ¿no? Tal vez un poquito más. 400. A ver, con el low shelf, o sea, a partir de 451, todo lo que yo haga va a afectar hacia abajo. Todo. Entonces, si yo subo abajo, eso va a afectar. A ver, vamos. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo A mí que me parece que suena mejor ahí. Le voy a subir un poquito el volumen para que ustedes perciban a qué me refiero. todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Aquí el ecualizador está activado. Ahorita le voy a quitar la ecualización para que ustedes escuchen cómo suena en bruto. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena Sí. idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar Con. bastante espacio. El internet. Así es. El podcast, lógicamente, es un contenido Cos- básicamente de internet, Sin. lo cual te da una amplia cantidad de públicos objetivos y personas Con. a las cuales les puedes comunicar tu mensaje, ya que en el internet existen nichos para todo,
Desde las personas que les gusta lo básico, como ¿Escucharon la diferencia? Los que hagamos en cuanto a ecualización sean mínimos. No queremos una voz recontra procesada porque eso ya no suena bien. Esto ya es un tema de tendencias en cuanto a cómo debería sonar una voz en radio actualmente. Antes, o sea, era lo que se buscaba, que la voz suene súper procesada y que suene súper así, que todo. Actualmente, más bien los podcasts buscan que sea una voz natural. Es más, hasta el tipo de locución ha cambiado, si se dan cuenta. Las locuciones de los años 50 y los años 60, 70 eran muy distintas y muy engoladas y la gente te hablaba así, a comparación de las voces que hablamos ahorita o que escuchamos ahorita en la radio o en podcast, ¿no? Las voces son mucho más naturales, eres tú el que está hablando, eres fresco, eres tú. Entonces, es la idea con la ecualización es que los cambios sean sutiles, que se puedan percibir, por supuesto, porque me está ayudando. Mi voz tiene un poquito más de brillo, pero no es una voz súper procesada ni nada, ¿no es cierto? Y además, mi tipo de locución también, la forma en la que locute esto, es muy natural. Efectos. Ahora quiero añadirle un compresor, porque lo que más me preocupa en mi locución en este momento es que tiene demasiado rango dinámico. O sea, hay partes donde hablo muy alto y luego estoy hablando bajito, entonces quiero achicar ese rango dinámico y que todo suene más parejito. ¿Cómo hago para añadir otro efecto? Le doy a añadir, o si no, también le puedo dar doble clic al espacio vacío. Da igual. Y nos vamos a dinámicas. Aquí en categorías nos vamos a dinámicas. Y acá tenemos dos compresores que nos vienen por defecto con también Reaper. Yo siempre sugiero que para voces utilicen este. Este ya es para un tema de música, más musical. Este es justamente para este tipo de funciones. Le damos añadir. Y como les decía, el compresor sí tiene parámetros que van a funcionar la mayoría, o sea, la gran mayoría del tiempo. 85% de veces siempre va a funcionar este tipo de parámetros. ¿Recuerdan el ataque y el release, la hora de entrada y la hora de salida de nuestro compresor? Yo les recomiendo que esto siempre lo pongan en 0.20. Perdón. 0.20, no 0.20. Entre 0.20 más o menos. O sea, que entre muy, muy temprano. O sea, dejo pasar el primer pico súper alto y al toque me activo, ¿no? Esa es la idea. Que entre súper temprano nuestro compresor y que deje de trabajar también súper rápido. O sea, apenas sienta que ya no vienen moros en la costa, me voy. Entonces, 80. Estos parámetros sí les recomiendo que los anoten, los fijen. Podrían jugar entre 25, 20 y 100 y 80. O sea, en ese rango pueden poner ustedes. Les recomiendo esto como un preset, como una recomendación que les va a funcionar siempre, pero también no está de más que ustedes practiquen y jueguen y combinen y averigüen un poquito más de qué pasa si le añado más ataque, qué pasa si le quito más ataque, etcétera, ¿no? Pero esto siempre le va a funcionar para voces. El ratio, el porcentaje de la reducción, ¿se acordarán? Como yo les dije también en el ejemplo, yo para voces siempre suelo utilizar entre 3 a 4. O sea, todo lo que exceda mi threshold, mi sensor, acá está mi sensor, con este puedo subir y bajar el techo de mi sensor. Todo lo que exceda mi sensor se va a ver dividido en 4 o 3. Es una compresión muy, muy tranquila. Entonces, ahora es momento de mover el compresor. Todos estos parámetros los pueden tomar, pero el compresor, perdón, el threshold, mi sensor, sí depende de vuestras locuciones. Por ejemplo, yo me voy a situar en un punto donde hay una locución bajita a comparación de las altas. Por ejemplo, esto es un punto alto y le voy a le voy a subir el tamaño a esto para que lo vean bien. A ver, vamos a ver una locución bajita, perfecto. Acá tenemos una locución alta y acá tenemos una locución bajita, alta y bajita. A ver, vamos a escuchar la alta primero, qué volumen. Y acá quiero que vean la línea verde de acá. ¿A qué altura llega, digamos? públicos objetivos y Más o personas a las menos cuales le acá. puedes comunicar tu Ok. mensaje. Llega más o menos por acá, ¿no es cierto? Ahora quiero ver dónde llega la parte bajita. Una amplia cantidad de públicos, Un poquito menos para que. una O amplia sea, llega más o menos por acá. O sea, de estar más o menos por donde está la D a estar públicos por donde está la K, hay un rango dinámico muy grande, se han dado cuenta. Entonces, voy a poner mi sensor más o menos por donde empieza la parte bajita. O sea, donde estaba la D más o menos. una, Voy a bajarlo hasta por acá. una amplia cantidad de ¿Ven cómo se activa el compresor? Ya empieza a bajar, ya empieza a dividir todos esos excesos entre 4. Entonces, una amplia cantidad de públicos objetivos y personas. ya suena más parejo. O sea, yo sé que no van a poder percibir esto porque si el ecualizador es difícil que se perciba a través de Zoom, el compresor es aún mucho más difícil porque tienen que percibir no cuestiones que cambian la voz, sino el volumen de la voz. Entonces voy a tratar de hacer la diferencia súper notoria
Sobre todo acá, por ejemplo, acá yo recuerdo que había un temilla. Esto empieza con una eureka o Perfecto. una buena. Ya. Le voy a subir el volumen. Recuerdan que el make-up, o sea, nosotros le hemos bajado el volumen a través de la compresión. Ahora tenemos que subirle el volumen. Lo bacán de este compresor de que viene con Reaper es que lo hace automáticamente. Lo único que tenemos que poner es acá, en clic donde dice Auto Make-up. Y lo hace automáticamente. Ya nosotros no tenemos que volver a subir volumen con un fader, sino lo hace el programa solito a través de algoritmos. Entonces, reconoce cómo estaba la locución originalmente y le sube el volumen, ese es el volumen. Vamos a escuchar la locución sin la compresión. Sonaba así. Todo buen proyecto empieza con una eureka. Perdón, ahí está comprimida. La compresión, perdón, la locución sin compresión, para que escuchen cómo va mi volumen arriba y luego baja y luego sube y luego baja. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que... Se dieron cuenta sobre todo acá cómo empecé, se dan cuenta cómo empieza su primer podcast. ¿Qué puedes hacer en tu primer podcast? O acá también. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una... ¿Vieron? Todo buen proyecto empieza con una buena idea. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una... Ahora vamos a activar el compresor, como lo hemos puesto. Básicamente, si quisiéramos imaginarlo de manera física, mi sensor está más o menos a esta altura. Entonces, este pico de acá y este pico de acá se van a ver divididos en 4, porque nuestro ratio le dice, oye, todo lo que exceda se va a dividir en 4. Mire cómo suena de parejo. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. ¿Se dieron cuenta? Hasta le sube el volumen a todo y ahora todo se escucha muy parejito. ¿Correcto? Por cuestiones prácticas del taller, así sonaría nuestra voz finalmente, ¿no? Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Pero para tener una buena idea de qué puedes hacer en tu primer podcast, tienes que entender algo que te va a dar bastante espacio. Se escucha ya más parejo, ya no hay partes altas, no hay partes bajas. Visualmente, como les dije, no va perdón, no les mencioné esto, pero visualmente esto sigue igual, no se tiene que ver, porque nosotros estamos modificando el canal, no el audio. El clip de audio sigue viéndose y sonando igual. O sea, si yo bajo esto y lo bajo acá, en un canal donde no tiene mis efectos, va a sonar como sonaba originalmente. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Ahora lo subo al canal donde sí están mis efectos. Todo buen proyecto empieza con una eureka o una buena idea. Suena más parejo, tiene más agudo, o sea, más brillo, más agudo, y ya está. Para mí ya está.